A continuación, quiero invitarlos a que aquí en el escenario central presten atención a lo que va a venir. Es el primer diálogo de esta jornada cuyo título es El desafío de recuperar la ciudad para las personas, que es finalmente el lema que cruza esta segunda edición de Smart City Expo Santiago 2025. Y finalmente tiene que ver con cómo reconectamos los espacios para que las personas finalmente puedan vivir un poco mejor. Queremos invitar de inmediato al escenario a quien va a moderar esta conversación, a Manuel Gallardo. Él es administrador regional del Gobierno de Santiago. Manuel, gracias por tu participación. Y quiero invitar al escenario a quienes van a compartir con él esta conversación. A Washington Fajardo, es especialista de la División de Vivienda y Desarrollo del Banco Interamericano de Desarrollo. Muchísimas gracias, Washington. También a Marta Rofín, quien ha estado con nosotros hace instantes en el escenario, la fundadora y CEO de Healthy Cities, a Claudio Castro, el alcalde de Renca, también a Tomás Bodanovich, el alcalde de Maipú, para que participe de esta conversación, y Pablo Allart, el decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad de Desarrollo. Para todos ellos, un aplauso y muchas gracias por participar de esta conversación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Verónica. Bienvenidos a todas y a todos a este encuentro. Agradecer, tenemos un panel de lujo para partir este Smart City Expo. Voy a partirlos presentando. Washington Fajardo, coordinador del City Lab del Banco Interamericano de Desarrollo. Él ha liderado iniciativas en urbanismo avanzado, innovación y transformación digital de ciudades. Es especialista en desarrollo urbano y territorial con enfoque en sostenibilidad, equidad y resiliencia. Es gestor de proyectos que integran el cambio climático, la participación urbana basada en los datos, en la movilidad sostenible y la vivienda adecuada junto con la gobernanza metropolitana. Su trabajo ha combinado el análisis técnico, la investigación aplicada y la formulación de políticas públicas para promover ciudades más inclusivas e inteligentes en América Latina y el Caribe. Muy bienvenido, Washington. Bueno, a Marta, ya todos conocen su presentación, arquitecta, fundadora y directora de la consultora de urbanismo y salud Healthy Cities, directora de posgrado y urbanismo y salud, es profesora del máster en promoción de salud de la UPB también, experta en estrategias de salud urbana, evaluaciones de impacto en salud, investigación y formación en urbanismo saludable. Lidera el desarrollo de la herramienta digital Healthy Cities Generator, que tuvo un premio Healthy Cities Design 2023 y premio a la iniciativa con impacto social y salud 2024. Ha trabajado en el sector público y privado, formando parte del equipo redactor del Plan Urbano del BIC, premio CAT de Urbanismo 2020, y coordinando la red europea URBAC de Healthy Cities. Ha colaborado en diversas entidades como asesora para la incorporación de la salud en el planeamiento urbanístico y es autora de diversas publicaciones sobre la materia. Tenemos dos alcaldes en este panel. Primer alcalde Claudio Castro, que es ingeniero civil de la Universidad Católica de Chile, donde llegó a presidir la Federación de Estudiantes de dicha universidad. Además obtuvo una maestría en Administración Pública en la London School Economic de Inglaterra. Ha trabajado como director social para América Latina y el Caribe de la ONG Techo y también en el Ministerio de Educación. Y ya hace casi 10 años alcalde de la comuna de Renca. Tercer periodo del alcalde de Castro. Tomás Bodanovich Escudero, sociólogo de la Universidad Católica con especialización en políticas públicas en Georgetown. Fundó y dirigió Formando Chile en La Pincoya, donde fue profesor de historia desde el año 2014 y en 2016 llegó a Maipú para impulsar un proyecto político con foco en la participación ciudadana. En 2021 fue electo alcalde con el 46,8% de los votos, asumiendo una comuna con un importante déficit estructural. En su primer periodo eliminó este déficit y ejecutó cerca de 200 obras y el 2024 fue reelecto con el 70% de la votación, convirtiéndose en el alcalde más votado del país. Hoy lidera el Plan de Ciudad Maipú 2030, que proyecta un desarrollo urbano integral con mejor conectividad y espacios públicos de alto estándar. Y este panel está completado también por la academia, un destacado académico chileno e investigador, Pablo Allart, arquitecto y magíster en arquitectura de la Universidad Católica de Chile, es magíster en arquitectura también y diseño urbano y doctor en estudios de diseño por la Universidad de Harvard. Desde 2011 es decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo y profesor de las universidades de Harvard, Arizona, TEC de Monterrey, Católica de Chile y Ecuador.
ha sido coordinador nacional de la reconstrucción urbana también después del terremoto del 2010 y ha sido miembro de los Consejos Nacionales de Cultura y las Artes, de Desarrollo Urbano y Políticas de Infraestructura y director de la Fundación Chile, socio de Alar y Partners y Nueva Vía Consultores, director de Cerámica Santiago, Fundaciones Junto al Barrio, Cosmos y Reforestemos, y además columnista del diario La Tercera. Nos vamos a quedar con usted, Pablo, y vamos a iniciar esta primera ronda de discusión en donde cada expositor nos va a contar en más o menos 2 minutos qué significa desde su especialidad, desde su trabajo y de su experiencia la frase recuperar la ciudad para las personas, como ya el gobernador Orrego lo describió al inicio de esta Smart City Expo. Hemos definido 4 dolores en la ciudad, los temas de desigualdad, los temas de fragmentación, la crisis climática y también los temas de inseguridad. Y en eso hemos de alguna manera trabajado esta lógica de poner la inversión pública centrada en las personas para recuperar la ciudad para ellas mismas. Pablo, en 2 minutos, si nos puedes contar desde tu experiencia, visión y trabajo actuales, ¿qué significa para ti en Santiago recuperar la ciudad para las personas? Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo siempre le digo a mis estudiantes que las ciudades son fiel reflejo de la sociedad. Una ciudad fragmentada reconoce a una sociedad fragmentada, una ciudad bella, una ciudad sustentable reconoce a una sociedad bella, una sociedad equitativa. Y en ese sentido, si hay algo que distingue a las ciudades, particularmente del sur global o latinoamericanas o en países de desarrollo, son las dinámicas de segregación, las dinámicas de exclusión, porque si la ciudad es fuente de oportunidades, si la humanidad está avanzando hacia ser ya más de un 50% población urbana, en Chile más de un 80%, las ciudades son fuente de oportunidades, pero esas oportunidades no están igualmente accesibles para todos y todas. Y ahí la ciudad del siglo XX se construyó basado en los principios funcionales de sectores productivos, sectores industriales, barrios residenciales, comerciales, etcétera, todos unidos por infraestructura, ladrillo y cemento para que el modelo de desarrollo funcionara. Pero ese modelo generó muchas también externalidades negativas, no solo la segregación y la exclusión, sino que también impactos ambientales. Y ya cuando estamos entrando al segundo cuarto del siglo XXI, claramente no podemos seguir pensando la ciudad como se pensó en el siglo XX. Y ahí, dado que estamos en el Smart City Expo, yo creo que lejos el mayor cambio de paradigma que vamos a vivir en nuestras ciudades va a ser gracias a la tecnología. Pero no pensando en el hardware, porque ya tenemos sensores en todas partes, el acceso, ¿verdad?, a la data, no solamente como usuarios, sino que también como generadores de data, es distribuido y la brecha digital cada vez es menor. Hoy en día las personas de más escasos recursos también tienen acceso a data, a generar data y con esa data, ¿verdad?, orientar la toma de decisiones en tiempo real. No es un problema de hardware, existe, está. El software también está, que tiene que ver, ¿verdad?, con la capacidad de buscar oportunidades. Y lo que nos falta ahora es el brainware, poner la cabeza en detectar dónde están estos saltos del sapo, por así decirlo, que en el siglo XX estábamos muy atrasados y que las tecnologías nos van a permitir adelantarnos. Y el más importante, el soulware, o sea, para quiénes y para quién estamos pensando las tecnologías. Y aquí, cerrar, porque no sé cuánto me queda de mis 2 minutos. Justamente 10 segundos. Ya, creo que la tecnología nos va a permitir humanizar la ciudad a partir de un nuevo paradigma que es la ciudad compartida. O sea, las nuevas tecnologías están permitiendo compartir los vehículos para que personas que viven en las periferias puedan usar su vehículo a través de las aplicaciones y gente que antes no tenía acceso al transporte público lo tiene. ¿Para qué hablar de cómo Red Movilidad con su aplicación ha mejorado la experiencia de viaje de los usuarios? ¿Para qué hablar de cómo vamos a empezar a enfrentar la crisis de vivienda tal vez con sistemas de co-living, así como están surgiendo los co-works? Y todo eso va a cambiar la manera en que diseñamos y articulamos la ciudad. Y por último, también se puede pensar desde lo más simple. Hace unos años atrás, y con esto termino, la Municipalidad de Puente Alto con la Universidad Católica generaron el programa Red Activa. Le distribuyeron una pulsera electrónica a 5.000 adultos mayores de Puente Alto y si ellos caminaban por rutas seguras
Iban ganando puntos donde tenían acceso a descuentos en farmacias y tenían acceso a baños privados en locales comerciales o en viviendas particulares para poder tener una vida más digna por los temas de incontinencia. Ganaban tiempo en los semáforos para cruzar. Eso dignifica, eso humaniza, eso es software y no requiere recursos, sino que más bien ponerle brainware. Muchas gracias, Pablo. Washington, Pablo se refería a las soluciones digitales desde CityLab y la experiencia del Banco Interamericano de Desarrollo lo han trabajado. ¿Qué te pasa a ti con esta frase, con este enunciado, recuperar la ciudad para las personas, y qué puede interpretar desde las herramientas digitales y cómo ustedes ven hoy día las diferentes ciudades del continente? Perfecto, gracias Manuel, un gusto estar aquí con ustedes. A mí me parece clave que se podamos organizar una articulación entre dos escalas de desarrollo urbano. Una escala física, territorial, que es hacer con que la ciudad de 15 minutos, que sea una ciudad donde podamos caminando acessar empleos, oportunidades, vivienda, se pueda también organizarse en una escala de una ciudad de una hora. O sea, la ciudad de una hora es clave para el desarrollo económico, para la logística, y hay una escala planetaria, o sea, que es la escala de la resiliencia urbana. Las ciudades son también claves para el cambio climático. Esas son las escalas físicas, las escalas territoriales. Pero hay una escala temporal, que es justamente como nosotros como seres humanos experimentamos a vida coletiva en la ciudad. Eso quiere decir que hay una escala vicinal, la escala comunal, o sea, cómo establecemos relaciones, cómo creamos empatías y cómo creamos calidad de vida para la convivencia que hay entre personas. Pero hay también una escala de información y hay también una escala de memoria. O sea, todas esas escalas, la complejidad de las escalas territoriales y la complejidad de las escalas temporales, ahí me parece que las soluciones digitales son claves para que podamos hacer con que eso se convierta en una manera de involucrar a las personas en el proceso de los cambios. Los coches impactaron las ciudades creando una geografía mecánica. O sea, con los carros empezar a tener espacios en el espacio público, a dominar la organización de las ciudades. A mí me preocupa mucho que hagamos una transición para una geografía digital sin considerar la geografía humana. Y entonces en el CityLab manejamos soluciones digitales y ahí me parece que temas como los gemelos digitales o permitir que soluciones de comunicación, porque estamos en la era de la economía de la atención. Eso quiere decir que cómo involucrar a los ciudadanos de una manera más innovadora en el proceso de desarrollo urbano. No solamente presencialmente, pero también considerando que, por ejemplo, no hacemos esto más, pero en la historia del urbanismo, en siglo XIX, en siglo XX, hacíamos maquetas físicas de la ciudad. Entonces, las maquetas físicas son muy importantes para que podamos ofrecer a los ciudadanos una perspectiva de la ciudad también como una obra de arte colectiva. O sea, hay ahí recursos que son digitales, pero que también hay que tener un cuerpo analógico para que podamos tener espacios de diálogo. Entonces, en síntesis, es buscar espacios donde el digital y el analógico puedan convivir y donde podamos dialogar y tener trocas de experiencias distintas sobre la ciudad. Muchas gracias, Washington. Alcalde Castro, algo hacía mención Washington a esta famosa ciudad de los 15 minutos y las teorías de la proximidad. ¿Cómo en una comuna con altos grados de vulnerabilidad, cómo ha sido el cambio también de Renca estos últimos 10 años, se abordan y se da la discusión de incluir soluciones y herramientas digitales cuando en verdad tienen necesidades mucho más básicas? ¿Cómo ha sido la experiencia de Renca en esta lógica de recuperar Renca para las personas, entendiendo de que aquí estamos dando una discusión que probablemente desde la mirada del territorio todavía se puede ver lejana, producto de que hay otras necesidades de las cuales hacerse cargo? Sí, muchas gracias, Manuel, por la invitación. Una alegría estar acá además con este panel y con este público que está pensando en la ciudad en Santiago y en todo Chile, ¿no? Mira, yo diría que recuperar la ciudad para las personas y desde la perspectiva de Renca tiene que ver con un sentimiento. Yo siempre pregunto qué respondería un vecino, ¿no?, de nuestra comuna. Y yo creo que esa respuesta sería similar a la de muchos otros vecinos de muchos otros territorios de Chile, donde está instalada la idea de que el futuro mejor o la vida buena no está en el lugar donde yo estoy viviendo, sino que está
en el caso de regiones en la capital regional, en el caso de la capital regional en la ciudad de Santiago, en el caso de la ciudad de Santiago el poniente mira al oriente lo que vemos nosotros es una ciudad desigual, que ofrece oportunidades y un desarrollo que es distinto dependiendo de donde uno vive, ¿no? Entonces, recuperar la ciudad para las personas tiene que ver con enfrentar esa desigualdad y poder generar esta, no solamente idea, sino que experiencia de que donde yo estoy viviendo vale la pena. Y eso requiere, antes de las soluciones digitales, una visión que te permita enfrentar esa realidad, ¿no? Para que un vecino viva una vida buena tiene que tener expectativas de que el valor económico que se genera en su espacio de la ciudad es compartido, y eso requiere un plan. Es ambiental, ¿no? Nuestra ciudad es desigual también en lo ambiental. La zona poniente recibe la contaminación del resto de la ciudad y hay islas de calor, y eso también tenemos que hacernos cargo, pero también es social. Si tuviéramos una ciudad bonita, con alto valor económico, que no tiene dificultades ambientales, si es que tuviésemos una sociedad individualista que no es capaz de convivir y entender que el futuro es común, es algo que tampoco nos gustaría que sucediera. Y eso tiene a la base participación de la comunidad, tiene a la base datos, que en la experiencia también es bien chocante, esto de casi 10 años de alcalde, los datos son fundamentales y no es algo que esté en el origen de una gestión municipal, y también requiere seguridad, ¿no? Entonces, con esa visión, bienvenidas todas las herramientas, donde por cierto lo tecnológico ya lo abordaremos más adelante, tiene mucho que decir. Gracias, alcalde Castro. Alcalde Boganovich, la situación de Maipú es similar, siempre van a faltar los recursos, pero hay una diferencia evidente con Renca. Maipú podría ser una ciudad quizás en sí misma. De hecho, parte de su proyecto de este segundo periodo es pensar una ciudad al 2030. ¿Cómo se combina las necesidades de los barrios de Maipú con un centro cívico que prácticamente goza de todos los servicios, cuestión que no pasa en todas las comunas de la región metropolitana? ¿Cómo se combina con la idea de recuperar la ciudad para las personas? Sí, agradecer también la invitación y a todos quienes están interesados en los temas de ciudad y están formando parte de este panel. Yo creo que recuperar la ciudad para las personas podría resumirse en la idea básica de mejorar la experiencia urbana que las personas tienen en su comuna o en su ciudad. Y yo creo que uno de los problemas que tenemos en Chile y en el diseño institucional de Chile es que nadie está pensando mucho cómo construir una mejor ciudad. Muchas veces la política nacional, los gobiernos nacionales basan su agenda, sus programas de gobierno y su discusión en las grandes reformas, ¿cierto?, tributaria, de pensiones, al sistema educacional, y los gobiernos locales o los municipios muchas veces nos vemos sometidos a responder a la contingencia y a dar respuesta a las urgencias que tienen nuestros vecinos. Con el alcalde Castro nos ha tocado la oportunidad de relacionarnos con gobiernos de ciudades de otras partes del mundo, donde no es esta fragmentación por comunas donde cada uno administra su parcela con pocos recursos y pocas atribuciones, sino que existe un gobierno que realmente está pensando, planificando y ejecutando un proyecto de ciudad. De la ciudad de Río de Janeiro, de la ciudad de Bogotá, de la ciudad de México, de la ciudad de Turín en Italia. Y ahí yo creo que uno tiene muchos elementos que recoger de desafiar desde los municipios ese diseño institucional que te limita mucho y saber poner sobre la mesa no solo una capacidad de responder de manera eficiente a la urgencia de cada día, sino que poder planificar, pensar y desarrollar un proyecto de ciudad para nuestras comunas. Independiente del tamaño, las características de estas, nosotros creemos que Maipú reúne características propias de una ciudad. Tiene un centro urbano, tiene sectores industriales, residenciales, rurales, tiene importantes proyectos de conectividad, tiene 600.000 habitantes casi, y ahí el desafío del municipio para nosotros ha sido constituir este plan de desarrollo para Maipú que hemos llamado el Plan Maipú Ciudad 2030, que viene a desafiar estas lógicas generando primero un ejercicio de priorización de cuáles son los grandes proyectos que queremos para nuestra comuna, con mucho foco en la inversión y mejora de los espacios públicos, pero también de grandes proyectos de conectividad, como la llegada del metro, como la construcción del tren Melipilla, los proyectos de desarrollo importantes de autopistas, el mejoramiento, por ejemplo, de las condiciones de conectividad interna, de las luminarias LED, etcétera, etcétera. Y también, obviamente, tener la capacidad, y con esto cierro porque sé que tenemos bien poquito tiempo, de hacer parte a este ejercicio de planificar y construir ciudad a la mayor cantidad de actores posibles. Los municipios no tenemos muchas veces facultades sobre otras instituciones del Estado, y los silos o el aislamiento que tiene el Estado dificulta mucho el poder desarrollar ciudad. Pero yo creo que algo que estamos intentando hacer no solo en Maipú, también en Renca y en otros municipios, es poder transmitir que la tarea de construir ciudad
es una tarea colectiva que involucra no solo al municipio, también, por cierto, a la sociedad civil, a las instituciones académicas que están en nuestras comunas, a la empresa privada que está en nuestra comuna, a las distintas dependencias del Estado, y ser capaces desde la municipalidad de liderar y proyectar este plan de ciudad, por así decir, que venga a revitalizar la urbe, porque nuestro objetivo es que Maipú deje de ser una comuna para dormir, como fue concebida durante mucho tiempo, y sea una comuna para vivir, atractiva, segura, interesante, con empleo, con servicio, con buenos espacios públicos, para que no pase lo que decía Claudio, que es la historia de vida de muchos maipucinos. Ir a estudiar y tratar de forjar un futuro profesional para acercarse al centro, para acercarse al oriente, para acercarse a las oportunidades, al empleo, a los servicios, a los panoramas entretenidos, y ser capaces de construir eso para que sintamos orgullo y vivamos felices en nuestras propias ciudades o comunas. Así que yo diría que eso en gran medida es lo que nosotros estamos intentando hacer. Muchas gracias, alcalde. Marta, te dejamos para el final para que pudieras recuperar, respirar y tomar agüita. Desde el punto de vista de las ciudades saludables, ¿a qué te suena esto de recuperar la ciudad para las personas? ¿Y cómo ha sido también tu experiencia recorriendo el mundo con esta herramienta que tiene Healthy Cities también? Claro, obviamente recuperar la ciudad para las personas para mí no se puede entender de otra forma que poniendo las personas y la salud en el centro, entendiendo la salud desde este punto de vista de bienestar. Entonces, desde este punto de vista, es importante todo lo que están explicando los alcaldes, ¿no? Todas estas propuestas, entenderlas, qué impacto van a tener esto sobre la salud y el bienestar de las personas y ser capaces también de transmitirlo y explicarlo con números, explicar la salud como motor de cambio y como motor de transformación. Para mí eso es poner esa transformación de la ciudad para las personas. Es importante cuando proyectamos o planificamos ciudades, aquí hay dos niveles, ¿no? Una cosa es el proyecto de la ciudad, los cambios infraestructurales, que sería como poner el tablero de juego, pero después hay que jugar la partida. Después hay que utilizar estos espacios, estas infraestructuras, estos espacios públicos, estas carreteras, estas calles, y lo importante es que el tablero de juego y las reglas del juego pues encajen de alguna forma. No puede existir una sin la otra y es tan fácil como poner las personas en el centro. Y mira, te voy a contar una anécdota que nos pasó con los estudiantes del posgrado de Urbanismo y Salud. Una chica como proyecto final de posgrado estudió la relación de las señoras de más de 80 años con su entorno. Se focalizó en ese target tan concreto, ¿no? de señoras mayores. Y fíjate que las señoras explicaban que ellas, pues cada día antes de salir a comprar el pan o a ir a la farmacia, se hacían un mapa mental de dónde estaban los bancos y las sombras de sus barrios. Y en base a eso, ellas, ¿no? Ya planificaban su ruta. Fíjate si el entorno urbano llega a condicionar, que condicionar es una palabra que a mí me parecía bastante fuerte, llega a condicionar la vida de las personas. No se trata solamente de la ciudad, sino después de cómo la vestimos y qué día a día les damos, porque pequeñas decisiones como dónde están los bancos, obviamente si la calle tiene pendiente o es plana, no es lo mismo, las personas van a necesitar pues ir sentándose más a menudo. Entender que el usuario final, que cuando tenemos un plano y lo vemos en el AutoCAD y estamos ahí poniendo bancos y farolas y árboles, pensar en quién va a ser el usuario, cómo eso se va a utilizar después, yo creo que es fundamental para crear esta ciudad para las personas, simplemente integrando, poner la persona en el centro cada vez que se toman decisiones. Muchas gracias, Marta. Ahora voy a partir con algunas preguntas un poquito más específicas desde la experiencia de cada uno. Quiero partir contigo, Washington, desde lo que hacen en Cities Lab. Es tan importante integrar soluciones para los ciudadanos y para las ciudades, pero que también esté legitimada por procesos participativos. No sé si tienes alguna experiencia que nos puedas contar de cómo las herramientas y las soluciones digitales nos sirven para tener mejores procesos participativos también. Sí, claro. En el CITES Lab, el Laboratorio de Ciudades del Banco Interamericano de Desarrollo, es una unidad de innovación urbana dentro de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano. Y dentro del Laboratorio de Ciudades tenemos una producción de herramientas digitales que sirven mucho a los gobiernos locales. Entonces, un ejemplo sería una aplicación que tenemos, que es una aplicación open source,
de código aberto, que aí se podem governos, ONGs, incluso o setor privado, se pode ter estes códigos e fazer uma aplicação nova, que se chama URSA, que é uma aplicação que permite fazer uma análise de los padrões espaciais e los impactos ambientales del desarrollo urbano. Entonces, con URSA se puede tener una mirada muy clara a la producción de islas de calor y cómo de ahí sacar los datos y hacer diálogos con los gobiernos y con los ciudadanos. Eso quiere decir, con URSA se puede ver claramente que en un barrio, por ejemplo, hay ahí problemas de calor. ¿Por qué ocurre eso? En muchos casos porque, claro, no hay árboles, porque los gobiernos priorizan mucho más la pavimentación que no es permeable y con eso entonces la ciudad se queda en momentos del verano insoportable. Una otra solución que estamos desarrollando hace poco tiempo, con URSA hicimos aplicaciones en distintas ciudades, en Río, en Buenos Aires, en ciudades de México. Y ahora estamos con una solución muy interesante en San José, en Costa Rica, que es como si fuera, es un poco hacker, que es como un web scraping, que sería como sacar los datos de los comentarios que los ciudadanos hacen en plataformas digitales. O sea, nosotros estamos siempre diciendo, esto está bien, esto está malo, esto son 5 estrellas, esto son, le doy una nota 3. O sea, los ciudadanos están a todo momento aquello que es bueno y que es malo para ellos en su experiencia de ciudadanos, de consumidor. Cuando podemos sacar esos datos y ahí tenemos una base de información que es muy interesante para empezar diálogos presenciales con los ciudadanos. Porque entonces dices que en esta parte de la ciudad las mujeres tienen opiniones que esa parte les preocupa, no crea seguridad. En otras partes por la noche hay mucha preocupación. En otras partes hay comentarios que la basura está en la calle. Entonces hay esos comentarios que están en la esfera digital y que muy raramente accesamos. Entonces nosotros conseguimos accesar esos datos y traerlos para una conversación presencial. ¿Por qué hay esta opinión? Y ahí con eso buscar soluciones. Perfecto. Alcalde Castro, estamos con muchas soluciones, muchas oportunidades, pero también tenemos muchos obstáculos. ¿Cuáles son, un alcalde en Chile, una comuna popular vulnerable, cuál es el principal obstáculo con el que se topa para poder hacer la pega y poder implementar todas estas cosas que estamos conversando? Bueno, sin ninguna duda, yo lo decía antes también, es la desigualdad, ¿no? Y lo que nosotros hemos ido buscando es que primero que todo el sector público pueda hacerse cargo de esta desigualdad que tiene que ver con razones históricas de construcción. Un ejemplo, en Renca nosotros tenemos 4 autopistas, ¿no?, que marcan el desarrollo urbano de nuestra ciudad, incluso partiéndola en 2, con un estándar de construcción que hizo daño a las comunidades aledañas. Yo puedo entender el valor que tiene una autopista para los usuarios que se movilizan por las autopistas, pero hay un impacto evidente en la cantidad de poblaciones que existen en ese entorno, ¿no? Y las autopistas hoy día se construyen distintas de cómo se construían antes, y lo que nosotros le hemos pedido al Estado Central, al Ministerio de Obras Públicas, es que se haga cargo entonces de ese daño que se causó antes. Y ahí está, por ejemplo, el programa Buen Vecino, que yo lo destaco desde el Ministerio de Obras Públicas como un programa que, ocupando la concesión, busca hoy día mejorar los entornos de aquellas inversiones que se hicieron hace más de 20 años y que causaron un impacto grande en la ciudad. Nosotros hemos levantado una cartera de proyectos públicos que llega a $1.200 millones para 24 kilómetros cuadrados que tenemos en Renca. Pero el desafío que tenemos entonces es captar la atención y fomentar la inversión privada, que es la que es fundamental también para mejorar la infraestructura que tenemos en Renca, pero también, por ejemplo, para traer servicios, ¿no? Entonces, en nuestro proceso, así como está Maipú Ciudad, Renca Ciudad, estamos mirando al 2050, y una cosa que hemos preguntado es qué es lo que los vecinos de Renca tienen que salir de nuestra comuna a buscar como servicio en otros lugares. Y salen cuestiones básicas como bancos, ¿no?, cajero automático, por cierto, acceso a cultura de buen estándar, y eso es precisamente lo que estamos buscando atraer a inversionistas privados que lo hagan en Renca. Y nuestra solución, ¿no?, a partir de la participación, pero también de una mirada fuera de la caja para poder enfrentar esto, y como decía el gobernador Orrego al principio, mirando iniciativas que existen en otros lugares, es la Agencia de Inversiones para Renca, en eso me quería lo que vamos a buscar ahí después. Vamos a cambiar un poquito la metodología del panel por el tiempo, y quiero que profundice en eso, alcalde. ¿En qué va a consistir esta futura agencia de inversiones que está pensando Renca para
para la comuna? Bueno, la Agencia de Inversiones lo que ha hecho es tener a la vista primero esta idea, ¿no?, con participación de nuestra comunidad que incorpora al sector privado, a los vecinos, a las autoridades, a los líderes vecinales respecto de cómo nosotros pensamos que tiene que ser esta ciudad que ha sido planificada por todas y todos. Entonces, cuando nosotros decimos que queremos despertar el interés privado para invertir, tiene que ver con un interés privado que se conecta con este interés público que ha sido construido colectivamente por todos estos actores de Renca. Y frente a las dificultades que hemos tenido para atraer, porque eso es un hecho, ¿no? En muchos lugares de la ciudad de Santiago y de Chile tenemos dificultades para atraer esa inversión privada. Lo que hemos dicho es, bueno, ¿cómo lo hacen otras ciudades en el mundo? Y hemos mirado la experiencia de la Agencia de Inversiones de Glasgow, Invest Glasgow, lo mismo en Barcelona y varias otras iniciativas que nos han permitido ver que la municipalidad tiene un rol muy interesante en monitorear, ¿no?, lo que está sucediendo en nuestra ciudad y enriquecer decisiones de inversión de actores privados que requieren incentivos para poder hacer esa inversión. Y muchas veces la información es un incentivo. Segundo, enfrentar algo que está de moda hoy día en Chile, esta mal llamada permisología, que es importante, ¿cierto?, para que la inversión privada tenga un interés público vivo, pero donde el municipio tiene mucho que hacer, cómo facilitamos y aceleramos la dirección de obras municipales y todos los trámites, ¿no?, y otros elementos más. Y lo tercero, un componente también, esto es como Invest Chile, ¿no?, o Pro Chile, que tiene que ver con brandeo y marketing de ciudad. Nosotros estamos contando todas las cosas increíbles que tiene Renca y que nos hacen decirle hoy día a cualquier actor público o privado que invertir en nuestro sector de la ciudad tiene réditos positivos para esa inversión privada, pero como está conectado con el interés público, tiene un impacto positivo también para nuestra comunidad. Y esperamos, cuando lancemos la Agencia Municipal de Inversiones de Renca, que va a ser ahora en agosto, que sea un modelo que también en Chile pueda mirarse y ojalá adaptarse a otros territorios y hacerlo crecer. Muchas gracias, alcalde. Marta, desde Kelsey Cities, ¿qué posibilidad identificas tú de esta metodología que contaste en tu panel anterior, de alguna manera de poder evaluar ex antes a una inversión pública, un territorio, para ver los resultados positivos que provoca en salud? Cuéntanos un poquito de esa metodología y qué oportunidad ves de tener un modelo similar aplicado a la ciudad de Santiago de Chile. Claro, sí, por supuesto. Yo creo que es fundamental para avanzar hacia las ciudades para las personas, poner números y poner evidencia es un argumento muy potente y al final no nos vamos a engañar, también es lo que convence, ¿no? Poner números y entender cuál es el retorno de la inversión, entender cuál es no solamente el impacto en salud en cuanto a indicadores de salud y bienestar, de salud física, mental, ambiental, sino también reconocer cuánto potencialmente podemos llegar a ahorrarnos en el sistema sanitario. Nosotros lo trabajamos desde el punto de vista, como contaba antes, de los determinantes urbanos de la salud, entendiendo cuáles son estos vínculos entre ciertos cambios en el entorno y cierto impacto en indicadores de salud física, mental, ambiental y social que tenemos reconocidos y establecidos en la metodología y a partir de ahí pues ver cuánto podría ser el ahorro. Es cierto que nosotros hemos venido trabajando en esto desde hace ya pues, casi 15 años. Básicamente nuestras experiencias se fundamentan en Europa porque todo esto está basado en las publicaciones científicas y ahí hay un gap importante, que es que la mayoría de publicaciones están basadas en Europa o en el norte global, ¿no?, que se llama, y yo veo una oportunidad de oro de poder trasladar esta metodología, este concepto, esta idea en una ciudad, en la región metropolitana de Santiago, que obviamente va a requerir un pequeño proceso de adaptación de los conceptos para ver estos determinantes que seguramente igual en el contexto europeo no son tan relevantes y aquí toman más relevancia. Estamos hablando igual de seguridad o de higiene o conceptos que igual en ciudades europeas ya se toman más por sentado y aquí toman un interés. Entonces haría falta un pequeño proceso de adaptación de las ideas, pero yo creo que es un modelo perfectamente válido y que ayudaría muchísimo a acompañar esa toma de decisiones informada y ayudar a explicar también las transformaciones. Al final lo que queremos es que la ciudadanía también entienda por qué se toman ciertas decisiones, ¿no? Y acompañarlo desde la perspectiva salud creo que puede ser bastante estratégico. Muchas gracias, Marta. Pablo, a propósito de las soluciones digitales, las herramientas, la inteligencia artificial, la automatización, se está hablando mucho de ya prácticamente una ciudad post-humanista. La pregunta es, ¿cuál puede ser el aporte de las Smart Cities justamente para tratar de humanizar la ciudad, entendiendo que hay problemas de carácter local
también hay soluciones tecnológicas, hay soluciones desde el punto de vista de la salud. ¿Cómo hacemos para que la tecnología de alguna manera esté a disposición de humanizar las ciudades que estamos construyendo? Bueno, yo creo que ahí tenemos que incentivar a las personas a que pongan sus necesidades, sus deseos, sus sueños, sus ilusiones, su imaginación a disposición de quienes pueden desarrollar soluciones tecnológicas para esos problemas. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial no puede imaginar, trabaja con lo acumulado hacia atrás y tampoco puede soñar. En ese sentido, yo destaco una iniciativa del gobierno regional que nos tocó desarrollar como el Centro de Innovación en Ciudades de la UDD hace unos años atrás, que se llamaba Desafío Metropolitano, en que se invitó a 50 pymes tecnológicas a proponer soluciones a desafíos de transporte, manejo de residuos sólidos, efecto isla de calor, reciclaje, etc. Y esas 50 pymes compitieron proponiendo soluciones tecnológicas, aplicaciones para esos problemas. Se seleccionaron 20 y el gobierno regional financió todo un proceso de desarrollo y prototipeo, y algunas de ellas hoy son empresas muy exitosas. Y voy a dar solo un ejemplo de lo humanizante que puede ser esto y de este salto del sapo que hablaba antes. Los antiguos cartoneros, personas de muy escasos recursos que escarbaban en la basura para vender el papel, las latas o el vidrio, resulta que hubo una empresa tecnológica que armó una aplicación que se llama Reciclap, con app, y que lo que hizo fue organizar a los ahora recolectores de base a través de una aplicación, porque Chile tiene la ventaja de que la penetración de las tecnologías digitales no segrega económicamente. Todos los cartoneros tenían teléfonos inteligentes y se organizó, y hoy en día se distribuyen por zonas. Hay convenios con los administradores de los edificios de departamento y tal día se acumula el cartón, tal día se acumula el vidrio, tal día, y el reciclador de base de esa zona va y saca el vidrio, está registrado, se pagan imposiciones, y se ha ido organizando algo que permite no solamente que las personas que eran cartoneros, o sea, de lo más vulnerable, pasan a dignificarse, pasan a tener un trabajo más formal, sino que además estamos separando en origen, estamos promoviendo una ciudad más sustentable, y siguen utilizando sus triciclos a pedales. Ni en Dinamarca se recogen los residuos sólidos en triciclos a pedales. Entonces, creo que esa conexión de neuronas, de una necesidad humana con las tecnologías, nos pueden dar un salto del sapo en el cual no vamos a tener que estar gastando en camiones, etcétera, para sacar esos Ahí te quiero pedir que profundices en algo. Tú esta semana escribías una columna en La Tercera, el día lunes, a propósito del Smart City, pero hacías una referencia a que muchas veces miramos la ciudad solamente pensando en el conurbano, fundamentalmente Santiago, una ciudad enormemente conurbada en su parte urbana, pero también hay un territorio en el mundo rural que tiene que ser pensado para las personas. ¿Cómo también incluimos esa ruralidad en el desarrollo, entendiendo de que también la parte agrícola y una serie de elementos que tienen estas zonas cumplen también un rol para la calidad de vida de las personas? Bueno, si hay una comunidad que se ha visto beneficiada con las transformaciones tecnológicas, son las comunidades rurales y aisladas. Y lo vivimos con la pandemia. O sea, la posibilidad del teletrabajo, la posibilidad de poder solicitar una aplicación de transporte en una localidad donde no hay colectivos, no hay buses para poder llegar o acercarse al centro de Melipilla, etcétera. Hoy en día permiten que esas familias que viven en la ruralidad tengan acceso a oportunidades que antes no tenían. Y esa inteligencia del territorio tenemos que ahora acompañarla con buena planificación y con buenas políticas públicas. Y ahí claramente es urgente que avancemos en, por ejemplo, el proyecto de ley de vida rural que permite regularizar el tema de las subdivisiones agrícolas, que en comunas como Maipú y en parte importante las comunas rurales de la región metropolitana están fragmentando el mosaico ecológico, consumiendo suelo agrícola de alto valor, ver de qué manera podemos orientar esas fuerzas. Y por otro lado, 3 ideas nomás para cerrar, que creo que son oportunidades enormes. Primero, las barreras no son económicas, no son tecnológicas, ni tampoco sociales, son legislativas. Y el mejor ejemplo, llevamos 11 años sin una ley que regula las aplicaciones de vehículos compartidos, Uber, etc. El reglamento todavía no sale.
Entonces, estamos legislando con el retrovisor y no con el parabrisas. Segunda idea, volvamos a generar un Startup Chile 2.0. ¿Por qué no hacemos una invitación, un incentivo tributario para que vengan los mejores desarrolladores de soluciones urbanas para problemas urbanos, poniendo a las personas adelante con incentivos tributarios, lo que sea, y nos convertimos en el país estrella de esto? ¿Por qué? Porque Chile tiene el 5G más barato y la conectividad más alta, una de las más altas en el mundo. Y más encima, Elon Musk, como vio que Chile era un país largo, hizo uno de los primeros trenes de Starlink a lo largo de todo Chile, por lo tanto tenemos conectividad desde Aysén hasta el desierto de Atacama. Entonces está todo dado para que seamos un laboratorio de soluciones urbanas. Y la última, las agencias de ciudad. Creo que lo que están haciendo los alcaldes con el Plan Maipú Ciudad 2030, con la agencia de inversión, va a permitir que también desde lo local surjan ideas que ocupen las tecnologías para humanizar la ciudad. Alcalde Bobanovich, voy a hacerte dos preguntas al tiro para que las juntes, y a propósito también de lo que decía Pablo. Lo primero, ¿cómo se enfrenta un municipio gigante como Maipú la principal restricción que por lo demás usted asumió con más de 30.000 millones de déficit, pero también con agencias de desarrollo? Maipú ha creado también un centro de gobierno que de alguna manera asumimos busca una visión más a largo plazo a la que ejecuta regularmente la Secretaría de Planificación Comunal. ¿Cómo lo ha hecho con la restricción y cuál es el principal ethos, por decirlo de alguna manera, de este centro de gobierno que ha creado el municipio de Maipú? Sí, perfecto. Mire, yo creo que en general en política, en los debates, en la discusión pública, ¿Se nos fue el audio del alcalde? A ver. ¿Me va a prestar aquí el colega del otro? No, creo que se fue el Tampoco. audio. Ahí sí, ahí sí. ¿Ahí sí o no? ¿Sí? ¿Se escucha ahí? ¿Qué nos dice el público? No, no se escucha. Aló. Este sí. Ya. Vamos a tener que recuperar Aquí nos estos vamos 7 a- minutos que demoró la Aquí falla con técnica. Pablo nos entendemos. Ah. No, Están innovando. estamos innovando. Ya. Esto es un smart. Vamos a recuperar este tiempo. ¿Ah? A ver. Aló. Ahí Ya, sí. mejor. Por la comodidad de Pablo, mejor. Perdí al fan club de la... Ya, alcalde, tiene 3 minutos para Ya, desarrollar. me comí un minuto de pregunta en el micrófono. No, a ver, lo que decía, muchas veces en la gestión pública o en la política, en la discusión, se habla de las cosas que tiene que hacer un gobierno, cuáles son las agendas prioritarias, qué es lo que tenemos que lograr, pero se habla muy poco de cómo lograr esas cosas. Se habla muy poco de metodologías de gestión pública. Y yo creo que una parte fundamental a la hora de parar cualquier tipo de proyecto político, no solo establecer un horizonte deseable, sino que es también, quizás no para venderlo como idea fuerza a la ciudadanía, pero sí para trabajarlo internamente, cuáles son esas metodologías de gestión que nos van a permitir lograr los objetivos que nos trazamos. Y nosotros en Maipú, antes de asumir el municipio, una de las cosas que más preparamos fue aquella, de poder investigar distintos modelos de gestión pública que existían a lo largo del mundo y poder dar con una metodología que nos permitiera sentar bases de una forma de trabajo que nos hiciera una institución más eficiente, más transparente y con más foco en lograr resultados. Y ahí llegamos a estas Delivery Unit o centro de gobierno, como se han traducido al español, pero que son unidades de entrega, que es una metodología de gestión que ideó Michael Barber para el segundo gobierno de Tony Blair en su periodo como primer ministro del Reino Unido, que básicamente es una metodología de gestión que te permite fijar prioridades dentro de tu ejercicio de gobierno y establecer formas de trabajo que no contaminen a esta unidad de entrega con la emergencia y la urgencia del día a día. Para uno como alcalde, y le debe pasar también a Claudio, es muy fácil ahogarse en la contingencia. Ahogarse en el Twitter, ahogarse en el matinal de turno que te está levantando un problema en un barrio, ahogarse en la discusión política momentánea. A uno como alcalde le llegan 60 emergencias por día. Los WhatsApp de uno son una locura. Uno se levanta con 80 mensajes de dirigentes distintas y consumirse en ese objetivo es algo que te puede ocurrir de manera sumamente fácil si te dejas llevar por la inercia de lo hecho. Establecer una metodología de gestión que te permita tener un equipo aislado de esa contingencia, planificando en función de prioridades, con trayectorias de gestión bien establecidas para lograr cada uno de esos objetivos, te permite que al final de tu mandato tú no solo puedas decir respondí muy bien a la urgencia de cada día, sino que seas capaz de decir establecí y desarrollé un proyecto de ciudad que me permite entregar a Maipú de una forma radicalmente distinta como la recibí
hace 8 años si nos vamos en 4 más, o hace 12 si nos entusiasmamos con un tercer periodo. Pero dar cuenta de un desarrollo urbano donde proyectos como la construcción del tren Santiago-Melipilla, la extensión del metro al poniente de Maipú, la reducción de más de 20.000 fugas de agua, el recambio de más de 63 luminarias parques LED, el desarrollo de 200 horas de infraestructura urbana, la revitalización del Parque Tres Poniente, por nombrar varias, el Cerro Renca en el caso de Claudio, uno necesita poder resguardar eso, no solo en base a la voluntad del líder de la institución, sino que de metodologías que te permitan asegurar el desarrollo de esa agenda que quizás no son la urgencia de cada día, pero son el real legado que vamos a poder dejarle a nuestras ciudades. Muchas gracias, quedó clarísimo, alcalde. Llegamos casi al final del panel, tuvimos que hacer un ajuste entre medio, pero un mensaje final de 30 segundos por cada exponente. Querida Marta, ¿qué mensaje nos deja un poquito de esperanza de con todo lo que hemos conversado actualmente, cómo vamos a ir siendo capaces desde el mundo local, desde la academia, desde la investigación, desde los organismos internacionales de justamente ir construyendo estas ciudades que sean más justas para los ciudadanos? Un mensaje final. Un mensaje final. Para mí el mensaje final siempre es optimista, porque las ciudades están en constante cambio, siempre hay pequeñas oportunidades para la transformación, para identificar oportunidades de actuación. Entonces lo único que hace falta es aprovechar cada pequeña oportunidad, mientras esperamos que igual salga una oportunidad mayor de un gran proyecto de ciudad, pero tener siempre esta predisposición, porque las ciudades están en constante cambio y movimiento y no hay ocasión pequeña para aprovechar la ciudad como herramienta de salud. Muchas gracias. Aprovechemos de darle un aplauso a Marta Rofín por su participación en este panel. Querido Washington, un mensaje final. El optimismo de Marta, ¿cuál es el mensaje de Washington? Bien, yo soy optimista también. Me parece fundamental comprender que la humanidad hace ciudades en los últimos 10.000 años, porque ciudades son sistemas muy eficaces de generosidad y de cooperación. En nuestro tiempo, muchas veces parece que las ciudades son peleas políticas, conflictos, pero en tiempo más largo, las ciudades son sistemas de colaboración y que permite que las personas puedan experimentar sueños, deseos y desarrollar su individualidad. Y para ir, por tanto, me parece clave comprender que es importante buscar entonces modos de clarear estos aspectos de colaboración que las ciudades tienen a todas las personas. O sea, tener un abordaje de la planeación urbana también con un sistema de cooperación y educacional. Por eso comentaba mucho sobre hacer maquetas físicas y hacer maquetas digitales. Y para que las maquetas físicas se puedan enamorar los niños y que los ancianos se puedan contar historias. Y con las maquetas digitales para que podamos tener datos y cooperación. O sea, si una comuna de Santiago tiene una innovación que sirve a otra parte, que ahí se pueda transferir este conocimiento. O sea, tener una mirada de cómo todas las partes se pueden cooperar. Y no tener una mirada que esto que hago acá en mi parte sirve solamente en mi parte. Es verdad comprender que las informaciones y las innovaciones se pueden distribuir en toda la ciudad. Ahí sí logramos de tener una ciudad que colabora y que prospera. La cooperación, entonces, le damos un aplauso a Washington Fajardo, el Banco Interamericano de Desarrollo, por tu participación. Don Pablo Lard, 30 segundos de mensaje final. ¿Con qué concepto nos quedamos? Yo me sumo al optimismo. Como decía antes, Chile tiene una posición privilegiada desde el punto de vista de la infraestructura. O sea, tenemos conectividad a bajo costo, cobertura, penetración, y por lo tanto el hardware lo tenemos. El software está acá, en todos los expositores, en todas las empresas. El brainware, no solo en las universidades, sino que también en esa inteligencia colectiva de los territorios, de las comunidades, como se ve en la fábrica de Renca, como se ve en los emprendedores de Maipú, como se ve también en el City Lab del BID y todas las ciudades donde trabajan. Y por lo tanto, lo que tenemos que levantar ahora, y creo que es de las lecciones que tenemos post-estallido, es la toma de conciencia de lo importante que son las personas, el soulware.
o sea, el alma, para qué son las cosas. Y creo que si conectamos hardware, software, brainware y soulware, podemos dar un salto cualitativo y cuantitativo en mejorar la calidad de vida y que las ciudades efectivamente sean para las personas a partir de las tecnologías disponibles. Un aplauso para Pablo Alar, destacado académico chileno. Nos quedamos con la oportunidad y con también la importancia de las personas. Alcalde Bodanovich, un mensaje final. A ver si funciona. Una invitación, yo creo que es poner la discusión de la ciudad en el centro de la discusión política y confiar en los municipios para desarrollar la tarea de construir ciudad. Yo siempre digo que tenemos un Estado de Chile que se diseña en base a una desconfianza estructural en lo local. Tenemos municipios cada vez con menos recursos y cada vez con menos atribuciones, cuando lo contrario sería mucho más eficiente y mucho más justo. ¿Cuánto sufrimos nosotros, yo creo, como municipio de tener que ir a pedir un montón de recursos, por favor, a distintas instituciones del Estado que además no dialogan entre ellas? ¿Qué más eficiente y más rápido sería que esos recursos pudieran ser dispuestos por nosotros en nuestros presupuestos municipales? Poder planificar ciudad y ejecutarla de forma integrada con el nivel central, teniendo mayores atribuciones, y también combatir la fragmentación territorial que tenemos entre municipios, que es sumamente ineficiente, porque estamos licitando 50 veces la recolección de la basura, estamos licitando 50 veces la mantención de áreas verdes, lo que nos hace perder un poder negociador importante frente a las empresas, y además es sumamente injusto porque estamos inyectándole más recursos a aquellas áreas de la ciudad que tienen menores necesidades. ¿Cómo puede ser entendible que el Estado de Chile le dé más recursos a la gestión municipal de Vitacura con las necesidades que esa comuna tiene, que a Renca, que tiene muchísimas más, cuando la lógica debería ser totalmente invertida? Entonces, tienen que ayudarnos a empujar una institucionalidad que le dé más fuerza a los municipios, que le dé más atribuciones, que le dé más recursos, y que confiemos que los gobiernos subnacionales o locales pueden ser los grandes protagonistas de los cambios sociales que necesita Chile. Yo siempre digo, las municipalidades son por lejos la institución del Estado que más impacta en la vida de la gente, pero podríamos hacerlo de forma mucho más eficiente y mucho más justa si se confiara un poquito más en lo que hacemos en las distintas comunas. Un aplauso para el alcalde Tomás Bodanovich. Solo el 15% de los recursos que se ejecutan desde el Estado en la ciudad de Santiago lo administramos entre el gobierno regional y los municipios. O sea, un país enormemente centralizado, pero que nos deja a la ciudad como necesaria de tomarse la palestra de la discusión pública y política. Y alcalde Castro, finalizamos con usted este panel. Bueno, en la misma línea de Tomás, ¿no? Y yo diría que la ciudad, el barrio, la comuna, en el caso del orden territorial chileno, es la respuesta para muchos de los desafíos más grandes que tenemos. Verónica, cuando habló este ciclo, ¿no? Dijo, Chile está atravesando por una serie de desafíos muy profundos. Yo diría que la ciudad, el barrio, la comuna es la respuesta para esos desafíos. Desde la democracia, ¿no? Y la valoración que los ciudadanos tienen de las instituciones que resuelven sus problemas. Yo creo que la ciudadanía, un vecino, una vecina, vive su experiencia democrática en un territorio determinado, hasta los desafíos más complejos, seguridad, pero no solamente desde una perspectiva reactiva, desde una perspectiva de acompañamiento, por ejemplo, a trayectorias de desarrollo de niños y niñas, esa articulación compleja de sistemas que muchas veces al Estado central le quedan muy lejos, ¿no? Sucede en un territorio. Nosotros estamos con un programa hoy día que yo tengo mucha expectativa y mucha esperanza puesta, que es Crecer en Renca. ¿Cómo somos capaces de articular toda la batería de programas, de iniciativas que existen para acompañar trayectorias de desarrollo, pero a nivel local? Yo diría que ahí está la respuesta. Sin duda que lo urbano tiene un rol central, pero esto es democracia, esto es seguridad, esto es felicidad también, y en ese sentido, qué bueno, ¿no? Tener espacios como este, como el Smart City, que en el caso de la ciudad de Santiago nos permite enfrentar esos desafíos con esta perspectiva local, articulando además a todo este ecosistema que, así como lo hemos visto, hoy día somos alcaldes del mismo sector, pero también acá podría haber un alcalde de derecha y sería exactamente lo mismo. La colaboración surge como una respuesta fundamental para poder enfrentar esos desafíos más importantes de nuestro país. Muchas gracias, alcalde. Un aplauso para el alcalde Castro y para todo el panel. Ya nos ponemos de pie y démosle un fuerte aplauso de nuevo a todo el panel, que ha sido un panel de lujo para inaugurar este Smart City. ¿Hay una foto final? Sí. Muchas gracias al panel, a la moderación impecable de este tremendo desafío que tienen de recuperar la ciudad
para las personas. Los invitamos a bajar para dar paso a la siguiente actividad. Gracias a todos por su tiempo.